Hola a todos mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Comenzamos la octava parte de esta serie llamada Lo Inexplicable, pues ya nos falta poco para terminar. Quiero que sea esta la primera serie del canal que termine, porque hay muchas que tengo sin terminar, las cuales una vez que acabe esta empezaré por concluir. Veamos, así se llama el tema de hoy. Bueno, pues por ahí nos dicen que la Atlántida no cabe en el mar, pero como podemos ver aquí en la enciclopedia Larousse, dice que es una hipotética isla del Atlántico frente al estrecho de Gibraltar, sumergida en la antigüedad y en cuya leyenda se inspiraron Platón y un gran número de autores. Se suponía que estaba habitada por los atlantes, contra los que tuvieron que luchar los antiguos griegos hacia el 9600 a.C., pero también la Atlántida se trata de un poema épico catalán de J. Verdaguer, premiado en los Juegos Florales de 1877, que narra el hundimiento del legendario continente y los ulteriores esfuerzos de Colón por encontrar nuevas tierras. Esta epopeya, llena de grandes descripciones naturales, representa la consagración de la literatura catalana de la Reinechenca. Y ya vemos que aquí tenemos que es otro departamento de Honduras y cosas por el estilo, ¿sí? Aquí la enciclopedia dice que no es real, no necesariamente porque no está como algo real. Muy bien, pero ¿por qué no cabe en el mar? Bueno, la conclusión a la que han llegado los científicos, tan inevitable como perjudicial para los atlantólogos, es que en la cuenca atlántida no pudo haber nunca una masa de tierra del tamaño de un continente, pues en toda ella no hay más zonas de subducción que una pequeña región en el Caribe que parece servir para equilibrar la tensión entre las dos grandes placas norte y sudamericana. Así, la Atlántida no pudo estar donde siempre se dijo que habría estado. ¿Dónde estuvo entonces este continente maravilloso, si es que existió? Sin duda en la tradición oral que conforme se va transmitiendo de generación en generación, se transforma magnificándose hasta volverse leyenda. Y aquí tenemos a Platón, el filósofo griego que en realidad se llamaba Aristócles, pero que su maestro de gimnasia le dio el nombre de Platón porque estaba muy espaldón, o sea, por sus anchas espaldas. Él fue el que escribió acerca de la Atlántida, esta leyenda que ya todos conocemos. Pues durante décadas el misterio de la Atlántida ha cautivado la imaginación de mucha gente. Para conocer los orígenes de la leyenda de esta civilización, se debe regresar a la época de la Grecia clásica. Las primeras referencias a la Atlántida se encuentran en dos de los últimos diálogos de Platón, escritos hacia el año 350 a.C. En el primero, llamado Timeo, se incluye una conversación que, según el filósofo, tuvo lugar en Atenas en el 421 a.C. entre Sócrates y tres de sus discípulos. Uno de ellos, Critias, relata a los otros una historia que a su abuelo le había referido Solón, famoso poeta, legislador y político ateniense. Durante un viaje a Egipto en la ciudad de Sais, Solón conoció a un sacerdote que le informó que en las crónicas egipcias se relataba una gran guerra librada hacia el año 9600 a.C. A ver, hago una acotación aquí. Estamos hablando en términos de tiempo con los términos actuales. Obviamente, si esto fue escrito antes de Cristo, no sabían que Cristo iba a nacer. Bueno, nada más eso. Bueno, dicen que hacia el año 9600 a.C., entre Atenas y una poderosa hueste que, desde un lugar cercano al océano Atlántico, avanzaba insolente para atacar a toda Europa y a Asia por añadidura. Según el sacerdote, los temibles invasores procedían de una isla llamada Atlántida, situada más allá de las columnas de Hércules, o sea, el estrecho de Gibraltar. Esa imponente isla, cuyo tamaño era mayor que África del Norte y Asia Menor juntas, era el centro de un poderoso imperio que abarcaba no solo numerosas islas vecinas, sino también grandes territorios del continente, de Libia hasta Egipto,
y de Europa hasta la Toscana. No obstante, Grecia destacaba por su valor y destreza militar y estaba a la cabeza de los helenos. Cuando la defección de los demás la obligó a resistir sola, derrotó a los invasores, salvó de la esclavitud a los que todavía no habían sido subyugados y liberó generosamente a los demás que habitaban dentro de las columnas. Pero hubo violentos terremotos y pleamares, y en un día y una noche de desgracia, todos aquellos hombres belicosos se hundieron como un solo cuerpo en la tierra, y la propia isla de Atlántida desapareció en las profundidades del mar. Por esta razón, en el centro de estas regiones hay un banco de barro, por lo cual el mar es intransitable e impenetrable. Platón no dice más al respecto en el Timeo. Sin embargo, resulta en verdad difícil no dar crédito a las palabras del discípulo favorito de Sócrates y uno de los más importantes filósofos de Grecia, cuya influencia continúa siendo muy importante en el pensamiento de nuestros días. Bueno, sufrimos un ataque de una sombra de oscuridad, pero ya la exorcicé. Sin embargo, el mayor obstáculo a la posibilidad de que los restos de la Atlántida estén en el fondo del Océano Atlántico surge de la teoría de la tectónica de placas. Cuando en 1915 el meteorólogo alemán Alfred Wegener estudió el posible aspecto de la Tierra prehistórica con los continentes unidos, fue ridiculizado por sus colegas y tomado por loco. ¿Y ustedes qué piensan acerca de esto? Vamos a ver qué posibilidades reales hay de que esto existiera. Perdón, una pelea entre un jaguar y un tigre ya me descontroló un poco, olvídenlo. Pangea es el nombre de la hipotética masa continental unida que existió en el periodo Carbonífero, aproximadamente 345 millones de años atrás, de cuya fragmentación se habrían formado los actuales continentes. Esta teoría, también conocida como deriva continental, parte de un hecho muy notorio. Los bordes de los continentes que se enfrentan, por ejemplo, considérese la forma que tiene tanto América del Sur como el continente africano. Separados por el mar, podrían encajar como las piezas de un rompecabezas. Sin embargo, la idea de que todos los continentes estuvieron unidos hace millones de años era inaceptable, debido a que ninguna teoría científica podía explicar un desplazamiento semejante. No fue sino hasta la década de los años 60 cuando los geólogos encontraron pruebas que apoyaban la hipótesis de Wegener. Sus experimentos, producto de modernas técnicas topográficas y de obtención de muestras por sondeo, revelan una imagen más dinámica de la corteza terrestre. La vieja escuela concebía nuestro planeta como un núcleo sólido rodeado de plomo fundido y capas de roca en grados decrecientes de licuefacción, envueltos por una corteza delgada, rígida y móvil. Se cree que las partes superiores de esta, como los continentes y las grandes islas, cabalgan sobre bloques más profundos que forman las placas y constituyen la llamada litosfera, que a su vez flota en el mar de materia cristalina semifundida, denominada astenosfera. Conforme la roca en fusión brota por la grieta que separa dos placas, tanto estas como los continentes que hay sobre ellas se separan. Cuando la lava se enfría, se endurece y forma parte de la litosfera. A pesar de que la roca astenoférica se abre paso constantemente por entre las placas, estas no se amontonan gracias a que hay también grandes fosas denominadas zonas de subducción. La gravedad que en estas zonas arrastra los bordes de las placas hacia el interior de la Tierra es una fuerza que influye tanto en el movimiento de los continentes como en el empuje hacia arriba de la roca.
Las zonas de subducción aparecen siempre que dos placas chocan con la fuerza suficiente para que el borde de una de ellas se sumerja debajo del borde de la otra, que suele ser más resistente. Así, el océano Atlántico se expande de forma continua al este y al oeste de la grieta conocida como dorsal atlántica central. De este modo, la cuenca atlántica a los dos lados de esta grieta es un campo de roca enfriada en continua expansión. Tres placas gigantescas, la norteamericana, la sudamericana y la africana, son empujadas por la lenta expansión de este campo. Y es por eso que, en teoría de los científicos, pues no podría existir realmente un continente como la Atlántida. Pero bueno, ya saben que son ahorita teorías. Sí, no son leyes todavía, sí. Porque la teoría de la gravedad fue primero eso. Teoría, ahora es la ley de la gravedad. En fin, ¿cómo ven mis queridos felinos nocturnos esta situación? Pues bien, los leo en los comentarios. Por último, vamos a ver quién fue Platón. Según aquí vemos que está una escultura suya en el Museo del Louvre de París. Según yo saqué el diccionario Larousse, el pequeño Larousse, para que fuera menos. Y miren, tengo un montón de información sobre Platón. Bueno, a ver. Bueno, pues vemos que él nació en Atenas hacia el año 427 a.C. y que murió en el 348-347 a.C. Fue filósofo de origen griego, era aristocrático, discípulo de Sócrates y quiso desempeñar un papel político. Viajó a Egipto y a Sicilia. Regresó a Atenas, donde fundó en el año 387 a.C. una escuela, la Academia, y luego intentó en vano aconsejar al tirano Dionisio de Siracusa. Escribió unos 30 diálogos, el banquete, Fedón, la República, Fedro, Parménides, el sofista, el Timeo, las leyes, etc., que en la mayoría de los casos ponen en escena discípulos y adversarios frente a Sócrates, quien mediante sus preguntas los lleva a reconocer las contradicciones del falso saber de lo sensible y de las apariencias. Se abre lugar de esta manera al proceso dialéctico de ascenso hacia las ideas, del bien, lo verdadero, lo bello, etc., arquetipos inteligibles a los que durante esta vida se tiene un acceso limitado, de tal modo que el conocimiento en muchos puntos debe ceder su lugar al mito y la hipótesis. Por lo tanto, Platón se declara a favor de la inmortalidad del alma. En el ámbito de la acción concibe una organización de la ciudad ajustada a un orden que solo es accesible a los filósofos. La obra de Platón ejerció una influencia duradera, alimentando en los pensamientos cristiano, islámico y sucesivos las corrientes más idealistas y trascendentales. Esto es lo que tenemos de Platón. Obviamente que si quieren ustedes buscar más información sobre Platón, pues busquen en enciclopedias más especializadas o en libros especializados de filosofía, que de hecho hay muchos libros acerca del pensamiento de Platón. Volviendo a la Atlántida, ¿creen ustedes, después de haber visto esto, que haya sido solamente una idea concebida por Platón para dar una especie de, por así decirlo, moraleja a las situaciones que estaban pasando en su tiempo y que pueden servir también como un punto de vista para nuestra sociedad actual? Bueno, pues se los dejo, ahí lo dejo, y pues eso sería todo. La biografía la tomé de aquí, del pequeño Larousse ilustrado, del año 2004, en fin. Bueno, yo creí que iba a ser menos información, pero qué bueno que está completo. Sin más por el momento, yo, Eric León Gatosa Irets, me despido. Hasta luego a todos.